Queremos saludar, siempre tan gentil con nuestro medio a esta hora de la mañana, al académico del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de nuestra universidad, el profesor Hugo Fruling. Profesor, buenos días, gracias por poder conversar hoy día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, partamos por hablar, yo sé que esta pregunta es muy amplia, pero apelo a su conocimiento del tema para explicarle a quienes nos están escuchando lo siguiente. Hemos visto a muchos dirigentes políticos discutir para un lado y para el otro si la percepción de inseguridad es real, si el miedo generalizado que tiene la población corresponde efectivamente a la realidad. Y ya sabemos que esto tiene muchas maneras de analizar, por lo tanto ahí, profesor, le cedo la palabra para partir explicando desde el conocimiento técnico su apreciación sobre la materia. Yo creo que la medición de la percepción de seguridad tiene, por supuesto, méritos, en el sentido de que saber lo que piensa la población respecto de los riesgos siempre es importante, porque limita su actuación y, en definitiva, la manera de socializar y de compartir con otros y otras. Lo que a mí no me parece es que se esté utilizando muchas veces de manera poco crítica por parte de los medios a la percepción de seguridad como sinónimo de delitos. Yo creo que tiene su mérito, pero también los vectores que empujan la percepción de seguridad son múltiples y al basarnos solo en la percepción de seguridad podemos terminar justificando medidas y políticas que pueden ser una barbaridad por lo genéricos que son. Sí. ¿Me explico? Entonces, mi punto no es que esté mal la percepción de seguridad o que sea, digamos, adecuada o no adecuada a la realidad. Mi punto es que estamos midiendo la realidad y la realidad son los delitos. ¿Qué delitos han subido? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Esas deberían ser nuestras preguntas centrales. Profesor, cuando aparece esta información de que Chile tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina, sabemos que no es el único delito ni el único que produce desasosiego en la población, pero bueno, cuando tenemos datos como estos, ¿no? Y por el otro lado tenemos muy altas percepciones de inseguridad, ¿qué ocurre entre medio? Bueno, es difícil de saber, habría que hacer un estudio claro, porque ¿qué es lo que sucede? Primero, la inseguridad de las personas naturalmente que obedece principalmente a los delitos más violentos, a la posibilidad o al riesgo de sufrir un daño personal, no solo en contra de la propiedad. Pero también es cierto de que los homicidios no predicen la sensación ni la situación de seguridad en general. Usted puede tener muy bajas tasas de homicidio, pero muy altas tasas de robo, por ejemplo. No existe ninguna relación directa entre ambos fenómenos. Las conductas criminales son múltiples, algunas son más amenazantes para las personas, otras menos. Por otro lado, el hecho de que uno no puede comparar estrictamente las percepciones de seguridad entre distintos países o sociedades. Es posible que las preguntas no sean las mismas, que la metodología de las encuestas sea diferente. Y por otro lado, ¿qué pasa si en una sociedad acostumbrada a un bajo nivel de delitos, de repente suben los homicidios o suben de una manera brusca y de una manera brusca que además captura de manera muy visible los medios de comunicación? Naturalmente que eso puede llevar a percepciones de inseguridad mayores que en una sociedad donde los delitos o los homicidios permanecen relativamente estables, aunque son de un rango muchísimo más alto que en la primera a la que nos referimos.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Hugo Fruling. Profesor, lo que uno sí ve es que en los últimos años la comisión de delitos se ha sofisticado. Corríjame usted si digo algún concepto que no le parezca, pero uno ve que los niveles de sofisticación, de organización, de estructuración de las bandas criminales, especialmente las que se dedican al crimen organizado, son infinitamente más finas o más sofisticadas que lo que eran hace 10 años atrás. Y sin embargo, uno tiende a percibir desde acá, en mi percepción, profesora, soy transparente en esto, que la respuesta del Estado o no va a la par o tenemos dirigencias políticas que más bien prefieren utilizar este tema para la refriega o para la ventaja corta, ¿no? ¿Qué reflexión podría hacer entre evolución del crimen, respuesta del Estado y la manera en que este asunto es procesado por el sistema político? Bueno, yo creo que evidentemente hay un retraso en la gestión de las instituciones dedicadas al tema criminal. Ese retraso puede deberse a falta de recursos, a el hecho de que naturalmente cuando aumentan los delitos denunciados se hace mucho más difícil ser sofisticado al respecto, o incluso por problemas de gestión o de personal en cada una de ellas. Eso requeriría una mirada más atenta. Yo creo que el debate político respecto de cómo enfrentar el delito en algún sentido es paralelo y a ratos no contribuye para nada a una discusión y a un mejoramiento de la gestión. Creo que un excesivo énfasis en la dictación de leyes que en definitiva hay que aplicar, y no se ha aprobado una que todavía no se aplica de manera adecuada, cuando sale otra y naturalmente se empieza a medir el éxito a partir de las leyes aprobadas y no a partir de la calidad de la gestión en la resolución de los delitos. Creo además que el debate ha dejado de lado aspectos que son centrales en la prevención de la delincuencia y que tienen que ver con lo social, con la educación, con la conformación de valores, con la capacidad para crear cohesión social. Y ahí, por cierto, que estamos al debe de manera fundamental. La falta de crecimiento económico repercute notablemente en la visión respecto de a dónde puedo llegar yo a través de vías legales. Eso es más que predecible. Todo esto que menciona usted recién, profesor, ya no forma parte del análisis. De hecho, si alguien osa decirlo, se le acusa inmediatamente de buenista o de desviar la atención. Claro, yo creo que el debate se ha ido radicalizando hacia la derecha y uno tiene la impresión, en el caso mío personal, de que están volviendo discusiones que tuvieron lugar hace 20 años, ¿no? Esta discusión respecto de la percepción de inseguridad y los delitos o la victimización efectivamente estuvo en boga hace 20 años y se fue aclarando progresivamente, ¿no? De repente la policía dice, no, es que tenemos muchas tareas administrativas. Bueno, hubo varios proyectos de ley y leyes aprobadas a ese respecto. Estamos volviendo a una discusión que circularía en la medida en que volvemos a discutir las mismas cosas, quizá porque se espera que se puede resolver el tema de manera milagrosa e inmediata, es que se pierde el concepto de la prevención, y además de lo que efectivamente está sucediendo. La realidad es que hay bolsones de situaciones sociales nuevas donde se están creando condiciones criminógenas muy deplorables y peligrosas. Sí. Esto tiene que ver con los subarriendos. Tenemos una cifra de homicidios en el centro, en Santiago, digamos, en el municipio, muy alta, que tiene mucho que ver con esta relación con
de bandas que van buscando nuevos negocios para poder subsistir. Profesor, respecto al estado de excepción, es segunda vez que el tema sube, ¿no?, en la discusión política. La primera vez fue fines de marzo, principios de abril. Y si me permite refrescarle la memoria, porque quizás no se acuerde, nosotros lo entrevistamos el 6 de abril de este año, día Ya. jueves, sobre este Ok. asunto. Por eso hay que tener cuidado con la entrevista, profesor, porque queda todo Mm, registrado, ¿no? sí. Sí, usted dijo textual dos cosas que quería, si me permite, citarlas en esta nueva entrevista. La primera es: no veo ninguna razón para restringir las garantías constitucionales. Y lo segundo que usted decía era: involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tiene efectos potencialmente dañinos para el sistema democrático, y no veo ninguna razón por la cual sea necesario restringir o suspender las garantías constitucionales. Creo que sería una mala medida. ¿Sigue pensando lo mismo, profesor? Sí, sí, sigo pensando lo mismo y vuelvo a lo Mm. que usted preguntaba al Sí. comienzo. Cuando uno comienza a definir los temas a partir de situaciones como la percepción de inseguridad, que es muy genérica, eso alimenta la presentación de medidas o alternativas que también son muy genéricas. Si lo que tenemos es aumento de los homicidios, lo que se requiere son acciones focalizadas en aquellos lugares donde estos ocurren y las circunstancias en las que están teniendo lugar. Yo le preguntaría a alguien, frente al informe del Ministerio Público respecto de secuestros que apareció ayer, reproducido brevemente en el Mercurio. Este da cuenta de muchas categorías, de una enorme categoría de secuestros, y solo una de ellas corresponde a los secuestros extorsivos. En esos secuestros extorsivos aparecen participando un 16% de extranjeros, de aquellos que son identificados como autores. Ujú. Y yo le pregunto, ¿qué podrían hacer las Fuerzas Armadas con respecto de eso? ¿Cuántas Fuerzas Armadas o cuántos militares habría que desplegar en nuestro país para que en cada esquina en que pudiera producirse un secuestro hubiera uno presente? Ujú. ¿Cuál es ¿Puedo, el sí, riesgo? puedo agregar un dato más para que usted lo pueda ponderar, profesor? Recuerdo haber leído, porque me interesé en el tema, varios documentos, incluso algunos de la ONU, sobre la relación entre crimen organizado y pandemia. Y en esos informes se decía que cuando la gente se replegó o se confinó, quedó, bueno, algunos le llaman el territorio, otros dirían menos ampulosamente las calles, ¿no? Despejadas para que el crimen organizado pudiera trabajar mejor, voy a decirlo así. Si por ejemplo entramos en un estado en el cual a cierta hora todos deberíamos replegarnos a nuestras casas, ¿cómo ve el hecho de que, estando las calles de todas las ciudades ocupadas, salvo las rondas que puedan hacer las policías y las Fuerzas Armadas, eso pueda ayudar efectivamente a reducir y no aumentar el peso del crimen organizado? ¿Qué diría sobre eso? La relación entre, no sé si está bien la palabra, pero entre territorio y crimen organizado, ¿no? Sí, mire, yo creo que lo más interesante es que el año 2020, en el que el país estuvo básicamente con poquísima circulación, Ujú. toques de queda, en fin, aumentaron los homicidios. Ujú. Bueno, que es la manifestación más violenta de la existencia de bandas que se dedican a actuar entre sí o a disputar por el control del territorio. En general, en muchos países del mundo se ha dado, después de la pandemia, un incremento de los homicidios. Y eso, en el caso chileno, no se ha investigado todavía con detención. Hay al menos dos hipótesis o tres que podrían servir para entender lo que sucede. La primera es que efectivamente con la pandemia
y al quedar muchísimas personas en una situación económica vulnerable, al paralizarse el funcionamiento de la economía, el crimen organizado pasó a ocupar el rol del Estado, a proporcionar servicios, ayuda, a prestar dinero, etcétera, etcétera, con lo cual creció. Esa es una hipótesis, ¿no? El Estado se retira, las personas no tienen medios de subsistencia, se encuentran de repente con meses y meses sin poder trabajar, en algunos casos sin empleo, en fin. Y todo eso lo pasa a reemplazar el crimen organizado. Y hay efectivamente algunos estudios, principalmente en Brasil, conozco yo, que podrían servir de sustento para esa afirmación. Hay otra, que es que mientras que la oferta de droga, la llegada de droga, especialmente del extranjero, se ve muy limitada por, digamos, los transportes ya no funcionan, los aeropuertos tampoco están recibiendo aviones, etcétera. La oferta, la demanda por drogas sigue siendo más o menos la misma, ¿no es cierto? Y en esas circunstancias, la lucha por tener acceso a la droga ya guardada, a la ya obtenida, puede llevar a disputas con el uso de armas que incrementan los homicidios. Esa podría ser una segunda alternativa. Y bueno, por último está la tercera, que es que durante la pandemia hubo ingresos ilegales, irregulares, de muchísimas personas, algunas de las cuales pueden haber estado conectadas a prácticas violentas en sus países de origen y que no tenían ningún interés en regularizarse. Profesor, finalizo con esto. Bueno, ya ha habido muchas críticas, no quiero quizás perder tiempo en esto, pero ha habido muchas críticas a esta idea de si usted no expulsa a 12.000 migrantes de aquí a diciembre, haremos una acusación constitucional. Pero bueno, sabiendo que este es un tema que se pone encima, ¿no? Y que eventualmente sería una solución para el problema de la delincuencia, y tratando de no hacer olvidar también que delincuencia no es sinónimo de migración ni viceversa. ¿En qué habría que poner el foco a la hora de ese vínculo para tener una política pública adecuada y no una política pública que quiera de alguna manera responder a ese ánimo que hemos conversado durante esta entrevista sin que ayude demasiado a la solución del problema? Bueno, por cierto que hay un gran tema que dice relación con lo porosas que son nuestras fronteras del norte. Allí ha habido esfuerzos, hay un patrullaje militar, no estoy exactamente claro respecto de cuán efectivo es, porque es evidente que las personas expulsadas pueden volver a ingresar, y de hecho hemos visto un caso, me parece que un homicidio reciente, en el cual participa, en el caso de la granada lanzada a la carabinera en las calles de Santiago, participó una persona expulsada y que volvió a reingresar. Eso es lo primero. Y lo segundo es tener una contabilidad, o mejor dicho, una estadística fiable respecto de quiénes están ingresando y cómo, que sea no solo fiable, sino que además confiable para el resto del país. Ahora, con respecto a las expulsiones masivas, al parecer todo indica que ello no es muy factible. No digo que no haya que hacerla, pero hay que seguir teniendo en cuenta que no se pueden expulsar 12.000 personas de la noche a la mañana, y que además hay, por cierto, procedimientos que hay que respetar, aunque sean más cortos que antes. Eso es lo que yo diría. Sí. Bueno, hemos querido esta mañana convocar a un especialista, un académico que ha trabajado durante mucho tiempo en este tema,
a veces echamos en falta mucho la voz de los expertos en los debates públicos sobre este asunto. Así es que, profesor Hugo Fruling, le queremos agradecer especialmente por esta conversación y que tenga una muy buena semana. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba el académico del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, el profesor Hugo Fruling, conversando sobre el tema de la seguridad ciudadana, que sabemos que es un asunto acuciante, pero a poner atención y a tratar de procesar lo que él nos ha dicho. Hay percepciones que, por muy justificadas que parezcan ser para las personas, no necesariamente corresponden con el dato duro, ni necesariamente las pulsiones que aparecen a partir de esto ayudan a que las decisiones lleven a mejorar las situaciones. Nadie está poniendo en cuestión lo importante que es el tema de la seguridad ciudadana y lo justa que es la demanda por una mayor seguridad. Pero a la hora de resolver hay que poner la pelota en el piso para tomar efectivamente decisiones que